La furgoneta traqueteaba por el largo tramo de carretera rural bajo el brillante sol de la tarde. Era el tipo de día en el que todo parecía demasiado tranquilo, demasiado pacífico para que algo terrible estuviera sucediendo dentro de ese vehículo blanco oxidado. Pero tras la ventana trasera cubierta de polvo, una pequeña mano temblorosa levantaba lentamente un trozo de papel arrugado hacia el cristal. Las palabras, escritas con letras temblorosas, eran sencillas, desgarradoras y desesperadas. Secuestrada, ayuda. Marina Hall, de 8 años, sostenía el cartel con las últimas fuerzas que le quedaban, rezando para que alguien, quien fuera, se diera cuenta. Su corazón latía con fuerza mientras la luz del sol cruzaba la carretera vacía, y por un instante, pensó que su mensaje se desvanecería en la quietud. Pero justo entonces, estacionados a un lado de la carretera, cerca de sus motos, un grupo de motociclistas empezó a levantar la vista, entrecerrando los ojos hacia la furgoneta que había aminorado la marcha al pasarlos. Si crees en la bondad, la valentía y las segundas oportunidades, no olvides darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal Caín Nis Corner. Nos ayuda a compartir historias más significativas. Mientras la furgoneta seguía adelante, Marina presenció el repentino cambio en las expresiones de los motociclistas. Entre ellos se encontraba Grant Maddix, el respetado líder del club de motociclistas RIG Ahorn Raiders. De pie, con su imponente figura marcada por la edad, las cicatrices y la sabiduría adquirida a lo largo de una vida difícil. Su barba entrecana reflejaba la brillante luz del día mientras miraba la parte trasera de la furgoneta, intentando comprender lo que acababa de ver. Sus compañeros, Silas Draven, un hombre corpulento con la cabeza rapada, Rowan Vale, sereno y de mirada penetrante, y Briere León, más joven pero ferozmente leal, giraron lentamente la cabeza en la misma dirección. Lo habían visto. Todos lo habían visto. El rostro frágil y aterrorizado de una niña pequeña pegado a la ventanilla, conteniendo un grito silencioso escrito en un papel. A Grant se le encogió el corazón. Había visto el miedo antes, había vivido en un mundo donde el peligro a menudo se escondía tras sonrisas forzadas y calles tranquilas. Pero el miedo en los ojos de esa niña era algo diferente, algo que no le daba tiempo para pensar, solo para actuar. Los motociclistas solo intercambiaron miradas, pero eso fue suficiente. Se pusieron los cascos. Sus botas tocaron el pavimento. Sus motores rugieron como si los despertara la furia misma. Mientras tanto, dentro de la camioneta, Marina luchaba por mantenerse valiente. Sus pequeñas manos le dolían de agarrar el cartel con tanta fuerza. Su secuestrador, Trevor Calling, un hombre atribulado que se hundía cada vez más en su propia oscuridad, la había secuestrado horas antes cuando caminaba a casa desde la escuela. La camioneta olía a gasolina y arpillera vieja, y cada bache en el camino le hacía sentir el miedo más profundo en el pecho. Trevor murmuraba enojado para sí mismo mientras conducía, ajeno a los motociclistas detrás de él, convencido de que podría desaparecer en las carreteras secundarias antes de que alguien notara la desaparición de la niña. Pero Marina no se había rendido. Recordó que su madre siempre le decía que el coraje no siempre se veía como una valentía ruidosa. A veces parecía como pequeños actos realizados con manos temblorosas. Así que escribió su desesperado mensaje en un folleto roto que encontró debajo del asiento. Usando un viejo rotulador que encontró en el bolsillo de la puerta, lo pegó a la ventanilla trasera justo cuando la furgoneta pasaba a esos motociclistas, sin darse cuenta de que se convertirían en la respuesta a su silenciosa súplica. En cuestión de segundos, los motociclistas formaron la formación. El sol del mediodía se reflejaba en el cromo de sus motocicletas mientras corrían tras la furgoneta. Grant iba delante, con los hombros tensos y la mente concentrada. No sabía quién era la chica. No sabía de dónde venía. Pero el miedo que vio en sus ojos desgarró cada recuerdo que había enterrado en su interior. Los recuerdos de cuando nadie acudía a rescatar a quienes necesitaban ser rescatados. No otra vez. No hoy.
La furgoneta dio un tirón a la izquierda y luego a la derecha mientras Trevor veía que las motocicletas se acumulaban rápidamente en sus retrovisores. El pánico se apoderó de su rostro. Pisó el acelerador, pero los motociclistas eran más rápidos. Grant hizo señas a sus hombres en silencio, con movimientos prácticos y precisos. Rowan giró a la izquierda para bloquear el tráfico. Silas aceleró por la derecha para obligar a la furgoneta a acercarse al arcén. Brier se quedó atrás, asegurándose de que ningún vehículo interfiriera. La carretera se extendía interminablemente, pero los motociclistas acortaban distancias a cada segundo. Dentro de la furgoneta, Marina apretó las manos con más fuerza contra el cristal, y se le formaron nuevas lágrimas al sentir que el vehículo aceleraba. No sabía quiénes eran esos motociclistas, si eran seguros o peligrosos, pero los vio persiguiéndolos, negándose a retroceder. Algo en su interior le susurraba que la esperanza finalmente estaba de su lado. Grant se acercó lo suficiente como para ver con claridad la ventana trasera de la furgoneta. Cuando volvió a ver a Marina, su rostro asustado, sus manos temblorosas, sus ojos llorosos, algo poderoso se encendió en él. El mundo de repente se sintió más nítido, más urgente. El sol arriba, el viento, el camino bajo sus ruedas, todo se reducía a un único propósito: salvar al niño. Le hizo una seña a Silas. El enorme motociclista aceleró, obligando a la furgoneta a acercarse al arcén. Trevor gritó de frustración, intentando controlar el vehículo, pero el pánico lo descuidó. Grant aprovechó el momento. Aceleró a fondo, acercándose a la ventanilla del conductor el tiempo justo para que Trevor viera la furia en sus ojos. Una advertencia sin palabras, una promesa de que esto había terminado. La furgoneta volvió a virar bruscamente y finalmente derrapó hasta detenerse bruscamente en el arcén de grava. El polvo nubló el aire cuando los motociclistas frenaban con fuerza, rodeando el vehículo por todos lados. Grant saltó de su motocicleta antes de que se detuviera por completo, sus botas golpeando la grava mientras se dirigía a la puerta trasera. Trevor salió a toda prisa, intentando correr, pero Silas lo atrapó en segundos, inmovilizándolo contra el suelo con una fuerza decisiva. Grant llegó a la puerta trasera justo cuando Marina se apartó de la ventana, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Cuando abrió la puerta, la luz del sol entró a raudales, brillante y cálida, en contraste con el miedo sombrío en el que había vivido durante horas. Dudó solo un segundo antes de correr directamente a los brazos de Grant. Sus sollozos eran silenciosos, exhaustos, pero llenos de un inmenso alivio. Grant la abrazó con ternura, con cuidado en cada movimiento, como si estuviera hecha de algo frágil y precioso. Mientras las lágrimas de Marina empapaban su chaleco, Grant miró hacia la carretera y sintió un cambio en su interior. Había vivido años creyendo que el mundo estaba lleno de demasiada oscuridad como para combatirla. Pero abrazar a esta niña asustada demostraba lo contrario. A veces, un momento de valentía, un grito de auxilio, bastaba para cambiarlo todo. Horas después, cuando Marina fue devuelta sana y salva a su madre y Trevor fue detenido por las autoridades, los motociclistas permanecieron juntos frente a la sede del club bajo la luz constante del día. Grant observó la tranquila carretera por donde habían perseguido la furgoneta antes. Sabía que eran hombres rudos, lejos de ser perfectos. Pero ese día le demostró que incluso las almas más rudas llevaban una luz en su interior. Una luz que podía salvar vidas si decidían usarla. A medida que la historia de su rescate se extendía por el pueblo, la gente comprendió algo poderoso. La bondad no siempre venía de donde uno esperaba. A veces rugía sobre el asfalto sobre dos ruedas, vestida de cuero negro y con un corazón que se negaba a rendirse. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Kainis Corner para apoyar más historias emotivas y significativas. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho si hubieras visto a un niño pidiendo ayuda?